Hola, ¿cómo te va? Esta es una nueva edición de El Enfoque Provincial TV por Canal 4 Teleaire de San Martín. Vamos a comenzar con todo lo que tenemos preparado para vos. Bueno, cabe recordar que este programa, El Enfoque Provincial, se transmite los martes a las 18 horas, que podés también seguirlo además de la señal de televisión que llega a gran parte del conurbano norte. Lo podés hacer a través de la página que es www.canal4teleaire.com.ar o su otro dominio que es canal4.ar. Vamos con todas las notas que tenemos preparadas, entre ellas una que le hicimos hace muy poco al diputado nacional de la UCR en Juntos, Miguel Base. ¿Por qué tema? Porque está tratándose el presupuesto en la Cámara de Diputados. En estos días en que te estamos hablando, justamente pasó por allí el ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado al que entrevistamos integra la Comisión del Presupuesto y tiene mucho para contarnos. Vamos a la primera parte de la nota. Continuamos entonces a todo ritmo con las voces de los protagonistas, con quienes aportan justamente y mucho para el debate. Estamos con el tema económico y sobre todo nos agarramos de la novedad que ha sido el ingreso del presupuesto nacional al Congreso, justamente, y vamos a hablar con alguien que ya lo está analizando de manera informal, formal, a través de las comisiones, porque él es diputado nacional e integra, creo, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, representando al interbloque de Juntos por el Cambio, específicamente por la Unión Cívica Radical. Saludamos al diputado nacional Miguel Base. ¿Qué tal, Miguel? Martín López Lastra te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy revisando algunas declaraciones tuyas, a ver qué te han preguntado los colegas, viste que uno se anda tomando como referencia, no es copiarse, obviamente, pero me pareció que hay algún margen de diálogo importante a partir del ingreso del presupuesto, porque uno esperaba que por ahí le saltaran la yugular a Massa a ustedes, pero no están así. No, a ver, no, digamos, nuestra intención es que el país tenga presupuesto y queremos analizarlo en profundidad. Tenemos que reconocer, en todo caso, que es cierto, como se dice, que este presupuesto es mucho más realista que el que había enviado Guzmán. Yo creo que es más realista porque el gobierno, el oficialismo, tomó nota de que puso al país al borde del precipicio, pero siguen existiendo incoherencias muy importantes que nosotros queremos discutir seriamente con el oficialismo. Lo primero que hay que ver es efectivamente cuál es el arreglo final, es decir, los retoques que le han dado al arreglo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el presupuesto está asociado también a los objetivos de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Así que ahí hay una cuestión que resolver, que discutir. La otra cuestión, desde nuestro punto de vista, hay también inconsistencias importantes en cuanto al tipo de cambio, los niveles de exportación, de importación y el tema del crecimiento económico. Ahí el presupuesto sostiene que, bueno, en el mensaje se sostiene que en el 2022 vamos a terminar con un crecimiento anual de 4%, sí,
que el año que viene ese crecimiento se va a reducir al 2%. Sí. Nosotros creemos que efectivamente va a haber una reducción muy importante, pero que va a ser difícil que crezcamos al 2%. Pero de todas maneras son todas cuestiones que tenemos que discutir en profundidad. Hay otros temas que están vinculados con la deuda del Estado Nacional, con la situación de alguna deuda flotante que está dando vuelta en materia de subsidios. Digamos que hay una serie de cuestiones que hay que aclarar bien, estudiar en profundidad. Y además, por supuesto, después vamos a discutir el tema de la distribución de los recursos, claro, como se hace siempre ante el tratamiento de un presupuesto. Seguro. Pero hay algunas inconsistencias. Es cierto, sí, que bueno, el presupuesto, por ejemplo, plantea una inflación de 60% para el 2023. Una inflación de 60% sigue siendo altísima, sí, pero también es cierto que es una reducción de casi 100 a 60, de casi 40 puntos porcentuales, es importante. Hay que ver efectivamente cómo hace el gobierno para evitarla. Lo que sí es cierto, y en esto debemos reconocer, el gobierno ha cambiado en alguna medida o en gran medida su discurso. Ahora sostiene, por ejemplo, que para combatir la inflación tiene que dejar de emitir, cuando hasta hace muy pocos meses el oficialismo sostenía que la emisión no generaba inflación. Incluso uno de los abanderados de ese planteo era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, claro, Kicillof, que siempre dijo que la emisión no generaba inflación. Desde nuestro punto de vista, obviamente, ese es un error gravísimo, y creo que el gobierno hoy reconoce, justamente, si plantea que para disminuir la inflación tiene que reducir la emisión, está claro que están reconociendo que ahí hay un problema vinculado con entre inflación y emisión. Ahora, así que desde ese punto de vista hay un discurso seguro, más realista de parte del oficialismo, pero como digo, es más realista porque reconocieron justamente que los errores cometidos llevaron al país al borde del precipicio en lo económico, ¿no? Claro. Ahora, cuando estamos en el barrio y decimos, bueno, vamos a pasar de las palabras a los hechos, o como decía mi madre, vamos a los bifes. Un gobierno que hace menos de 48 horas al productor de soja, y estamos hablando para gran parte de la provincia, grandes sectores de producción agropecuaria, le dijeron, vendé a $1.200, pero no vas a poder comprar. El que entregó de corazón, justamente, no sé si tanto de corazón o con pasión, esa producción para poder cobrar a $1.200 y no puede recomprar dólares por si le sobra un mango, se encuentra con esta sorpresa. ¿Qué garantía te da un gobierno que te dice, sí, reconocemos que la emisión causa inflación, pero si hizo esto con los productores de soja, ¿qué va a pasar con la emisión? ¿Qué garantía le vas a pedir vos como diputado al oficialismo? Porque digamos que esto es algo sensible, ¿no? Es clave. Por supuesto. La verdad es que da muy pocas garantías. El gobierno es muy poco confiable, pero muy poco confiable, lo que genera incertidumbre, y esa incertidumbre genera perjuicios en distintos ámbitos, pero fundamentalmente en la economía genera perjuicios graves, porque todo el mundo trata de cubrirse, como también se dice en el barrio, como decís vos, Martín, pero trata de cubrirse, porque la gente dice, bueno, no, realmente hay que estar preparado para resistir cualquier situación compleja. El gobierno, al contrario, lejos de transmitir seguridad, transmite inseguridad, incertidumbre, desconfianza, y esto es en gran medida producto de la falta de seriedad con la que han administrado todo este proceso, las tensiones internas, y además yo creo que efectivamente, como el año que viene además es un año electoral, va a ser muy difícil garantizar que el gobierno sostenga lo que propone. Bueno, compartíamos entonces la primera parte de la entrevista con el diputado nacional de la UCR en Juntos, Miguel Bassi. No te vayas, no te muevas, no toques el control, vamos a una pausa y ya volvemos porque hay más Enfoque Provincial TV.
Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Esta selección nos hizo volver a creer. Nos demostró que no hay imposibles, que siempre hay un camino, que los sueños están para cumplirse. Con YPF, sponsor oficial de la selección argentina, cumplí el tuyo de viajar a Qatar con un acompañante. Bajate la app YPF, registrate y ya estás participando. Cada compra con la app suma chances. YPF, en este suelo hay fútbol. Para comer bien rico, Drugstore Apetito. Avellaneda 2126, San Martín. Abierto las 24 horas. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Doctor Alejandro Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071, San Martín. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. Nuevo bloque en Canal 4 Teleaire y específicamente en el enfoque provincial. Vamos con la segunda parte de la nota con el diputado nacional Miguel Base analizando el presupuesto que ingresó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Así que ahí vamos a tener una discusión muy pero muy seria alrededor de estas cuestiones. Con el tema concreto que vos, con el ejemplo concreto que vos ponés de la soja, a mí me parece una barbaridad. Yo realmente lo que hubiera hecho en todo caso es bajar las retenciones, aunque más no fuera por un tiempo, y no dar tanta vuelta con este tema del dólar a 200, del dólar soja y qué sé yo, y a los 2 días salen a ponerle condiciones que no estaban planteadas de entrada, con lo que lo único que hacen es generar más desconfianza y obviamente han hecho que, me parece a mí, que con esto van a lograr que esta iniciativa que tendía a lograr un incremento de las reservas, va a tener un resultado menor de que el gobierno hubiera esperado. Claro. Por eso digo, desde ese punto de vista, el gobierno sigue siendo, lamentablemente, muy poco serio. Las tensiones internas evidentemente siguen existiendo y
y me parece que hay marchas y contramarchas permanentemente, y esto es muy malo para la programación económica del país, ¿no? Claro. Si bien esto no tiene que ver tanto con el presupuesto, y sí con alguna ley tributaria, no sé, vos has sido legislador provincial, estaba siempre el presupuesto y la ley fiscal. En Nación creo que es lo mismo, ¿no? Corren por vías paralelas, pero supongo que como es una bandera de Juntos por el Cambio, el tema de que no haya tanta presión impositiva, también van a ir por ahí. ¿Es posible que haya alguna negociación o un diálogo respecto de que, bueno, hay ciertos apoyos al presupuesto, pero a cambio de que no haya aumento de impuestos? Sí, no, por supuesto, para nosotros eso es categórico. Nosotros no podemos acompañar nada, pero absolutamente nada, que implique un aumento de impuestos para nadie. Creemos que la presión impositiva es agobiante para la clase media, para la clase media baja, para los sectores más vulnerables, para los sectores productivos. Creemos que además la presión impositiva tremenda que padecemos en la Argentina, además de generar un esfuerzo enorme para cada uno de los ciudadanos que pagan los impuestos, también limita la posibilidad de crecimiento económico, porque si tuviéramos menos presión tributaria seguramente lograríamos más inversión en la Argentina. Claro. Mucho de la inversión que se lograría en la Argentina desaparece a partir de la tremenda presión tributaria que tenemos. Por un lado, porque hay sectores o empresas que están en condiciones de irse a otro lado y se van. De hecho, muchas empresas han radicado su domicilio fiscal ya en otros países. Y por otro lado, porque justamente el Estado, a través de esta presión impositiva o tributaria, capta una masa de recursos que tranquilamente podrían estar activando la economía. Así que me parece a mí que está muy bien que nosotros sostengamos que no solo que no se pueden aumentar los impuestos, sino que hay que bajar los impuestos. Por eso incluso nos opusimos nosotros al consenso fiscal, porque en definitiva en el consenso fiscal del 2017 había un acuerdo entre la Nación y las provincias por el cual la Nación distribuía una mayor cantidad de recursos en la provincia con la condición de que las provincias fueran reduciendo los impuestos provinciales, fundamentalmente ingresos brutos, que es un impuesto tremendo que encarece con toda seguridad por encima del 10%, en algunos casos del 10%, en otros el 12%, depende de la provincia, el costo de vida de la gente en general. Así que ese es un ingreso tremendo. En la provincia de Buenos Aires es un ingreso importante, del que la provincia recauda mucho, pero como digo, encarece muchísimo el costo de vida de la gente. Bueno, con respecto a esos ingresos, esos impuestos hay que tratar de tener una actitud muy firme para que el gobierno vaya bajándolo, ¿no? Perfecto. Y después hacemos la última, y tiene que ver ya con la política partidaria. Te voy a pedir síntesis. ¿Cómo estás viendo el radicalismo con respecto a la proyección electoral del 2022, teniendo en cuenta que hay una interna, teniendo en cuenta que va a haber una PASO, que no sé si va a ser con fórmulas cruzadas, enfrentando al PRO? ¿Cómo lo estás viendo? Bien, al partido lo veo bien, lo veo trabajando bien en general, en todo el país. El partido está cada vez mejor posicionado, en la provincia de Buenos Aires también. Tenemos una buena gestión institucional de la presidencia y de la conducción del Comité de la Provincia de Buenos Aires, de la presidencia, del Comité Provincia. En general, el radicalismo está con una fuerte presencia y además con la decisión de tener un nivel de participación mayor dentro de Juntos por el Cambio en todo sentido. Nosotros estamos con equipos técnicos de la Fundación ALEM a nivel nacional trabajando muy bien, y muy bien con las otras fundaciones de los partidos que integran Juntos por el Cambio, muy bien con la Fundación del PRO, con la Fundación de la Coalición Cívica. Ahí tenemos equipos sobre distintos temas. El equipo económico es muy bueno de los tres partidos, lo que permite elaborar una propuesta para el 2023 interesante. Así que el radicalismo tiene hoy una presencia muy importante desde el punto de vista programático y va a terminar seguramente disputando las candidaturas en las PASO, sin que esto signifique en lo más mínimo desgastar a Juntos por el Cambio. Al contrario, yo creo que
una buena competencia en las primarias abiertas va a potenciar al conjunto de Juntos por el Cambio. Perfecto. Miguel Base, diputado nacional de Juntos y de la Unión Cívica Radical, muchas gracias. Gracias, Martín, un gran abrazo. Bueno, compartíamos entonces la totalidad del reportaje al diputado nacional de la UCR, Miguel Base, analizando los presupuestos, la economía y todo un montón de cosas sobre la realidad económica, política, nacional en este caso. Pero tenemos mucho más para compartir en el Enfoque Provincial TV. No te vayas y ya volvemos tras la pausa. Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín no estás sola. Podemos ayudarte. Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Para comer bien rico, Drugstore Apetito. Avellaneda 2126, San Martín. Abierto las 24 horas. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Esta selección nos hizo volver a creer. Nos demostró que no hay imposibles, que siempre hay un camino, que los sueños están para cumplirse. Con YPF, sponsor oficial de la selección argentina, cumplí el tuyo de viajar a Qatar con un acompañante. Bájate la app YPF, registrate y ya estás participando. Cada compra con la app suma chances. YPF. En este suelo hay fútbol. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Doctor Alejandro Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Nuevo bloque, Enfoque Provincial TV. Vamos justamente a continuar con la temática de la economía, con el análisis, desde la perspectiva de un consultor, de un economista. En este caso, hemos entrevistado sobre temas tales como inflación, reservas, precios, al economista Pablo Bolino, con quien compartíamos la siguiente nota. Vamos ahora a la primera parte.
Bueno, continuamos entonces. Vamos a establecer contacto con el economista y consultor. Nos referimos a Pablo Bolino, a quien saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a vos también por contactarte, por comunicarte justamente. Nos hacíamos esta pregunta hace un ratito. La verdad que no somos nada originales, porque en el día que estamos hablando, se inicia la primavera. Como no somos originales, estábamos hablando de los comentarios de la supuesta primavera económica de Sergio Massa, con un dólar que, ha bajado sustancialmente, ingresan los dólares, vos me dirás si es suficiente o no, y algunas otras variables que, le están sonriendo o al menos no provocan mayores dolores de cabeza como hace menos de 2 meses. ¿Cuál es tu diagnóstico, Pablo? Bueno, mira, el nuevo cambio de ministro de Economía ocurrió ahora aproximadamente un mes. Por ahora lo que nos ha llenado a todos ha sido de infinidad de anuncios en prospección un poco tanto de lo que quiere el mercado, lo que quiere escuchar la gente y lo que quiere escuchar el FMI, básicamente. Eso fue un poco a lo largo de este mes. Todos los anuncios con bombos y platillos, a salón lleno, a entrevistas, a reuniones, a un montón de situaciones. A lo que vemos al caso del día de hoy, nos encontramos con que tenemos uno de los niveles de inflación más altos de los últimos 20 años, en este caso el nivel más alto del último año, de este mes particular, donde se está marcando una tendencia de un nivel de un piso entre un 5 y un 6% mensual, que eso si lo anualizás, ya estamos hablando de 3 dígitos para el año próximo, por un lado. Por otro lado, toda esta discusión con respecto a, está claro que se está llevando a cabo un ajuste fiscal muy severo, donde me cuesta creer que el mismo oficialismo esté militando, digamos, o defendiendo ese ajuste fiscal atroz que está haciendo el ministro de Economía, que se ve reflejado básicamente en lo que necesita para cumplir las metas fiscales, donde paradójicamente requiere o pone como requisito el FMI para poder continuar en el plan de salvataje de Argentina. Estamos respetando recetas del FMI para continuar con el trayecto, por lo menos llevar este barco hasta el año próximo. En principio este primer anuncio fue hasta diciembre, que es la necesidad de dólares, después la gran discusión va a ser el otro año. Pero todo esto basado básicamente en 3 pilares, que el primero era el ajuste fiscal, el segundo es muy fuerte, de varios sectores. El otro punto es determinar qué sectores de la economía va a ser ingreso de dólares, donde ahí estamos viendo casos puntuales del sector de la economía del conocimiento, de la minería y del agro. Son los 3 sectores que Argentina genera divisas y son los 3 sectores que debería, como cualquier gobierno, pensar en qué es lo que Argentina puede vender al mundo, que son esos 3 sectores y de los cuales vamos a necesitar los dólares. Claro. Hay toda una discusión en ese aspecto donde hay un poco también lo de energía, la parte del gasoducto, por un lado Néstor Kirchner y por otro lado Vaca Muerta, es otro sector también relevante, junto con la minería. Hoy la discusión del día, o estos días, ha sido el tema del dólar soja, básicamente, que es ya una especie de una cosa rara, porque digo, si vos te permitían vender primero una cantidad de dólares, que era un 30% de lo que podías vender en dólares al tipo de cambio diferencial, y el resto no podías venderlo, o no podías comprar activos financieros. Después surgió esta idea que vos tenías que vender o podías venderlo a un tipo de cambio diferencial, pero después no podés hacer operaciones. O sea, vos podés vender dólares, pero después no podés comprar dólares. Entonces hay una discusión no solo semántica, digamos, de que no una palabra no puedas, sino que hay una cuestión que están haciendo una discusión, incluso una averiguación judicial, los sectores que están afectados por esta situación, de ver si esa situación es constitucional o no, de que vos puedas vender y te prohíban comprar dólares, porque acá lo están haciendo es limitando la capacidad de compra. Entonces es una situación donde un parche para una situación termina siendo un gran problema de incertidumbre para la economía, donde la gran discusión es vos pones dólares y no sabes qué te dan. Antes ponías pesos y no sabías si te dan pesos, Pablo, o bonos o lo que sea. Ahí me imagino esto, yo no soy gran experto en economía como vos, pero desde la economía práctica, supongo, el productor de soja hace sus cálculos a partir de esta resolución del Banco Central que les prohíbe comprar dólares. Supongo que van a liquidar menos. Supongo que van a liquidar menos. Sino los que ya liquidaron, ¿qué les pasa ahora? Porque sí, vos, históricamente, vos eso me parece que van por una condición de que después digo, bueno, yo te vendo dólares, un tipo de cambio diferencial, tienes una brecha del 100% con respecto a lo que vos me pagabas. Se acerca relativamente al dólar blue, que vos si tenés una economía totalmente restringida el acceso al dólar, el único mercado que te queda es el informal, que es el que varía. Claro.
Entonces, en ese caso, tu mercado, tus insumos los compras a un valor parecido al que los vendés. Si no tenés un desfasaje del 100%, vos comprás insumos al dólar blue y vendés al oficial. Entonces, esa brecha, tenés casi un 100% de diferencia que la come tu socio, que es el Estado. ¿No? Entonces, es un poco la ecuación. Entonces, la discusión ahora es, yo te vendo los dólares, te liquido eso. Bueno, ¿y vos qué me das? Porque ahora no está claro si vos me das pesos, me das dólares, por eso me das te algo, digo, me das yo un bono, liquido menos porque voy a tener un dólar a 200 por encima del oficial, pero no voy a vender tanto, porque sé que no voy a poder comprar dólares. ¿Vos pensás que se va a dar algo de esto? ¿Va a entrar menos? ¿Van a liquidar menos los productores a partir de ayer? A ver, con la cuenta que había hecho el ministro Massa, era que liquidando estos dólares más la ayuda del FMI y demás, llegan hasta fin de año. Esa es la cuenta, grandes rasgos, para no marear a los oyentes con números y demás. Esa es la cuenta que hacen, por eso estaban fortaleciendo o haciendo muy fuerte esta cuestión de la visita a Estados Unidos, que está Alberto Fernández ahora en Houston, en el polo energético mundial, que básicamente es Texas, para ver qué hacen en Vaca Muerta, a ver si ponen o adelantan la plata de la inversión en Vaca Muerta o no. Y en minería, otro tanto más con todo el boom del litio. Y el otro punto es el tema del dólar soja, o el sector agroalimentario. Eran los dos sectores que podían tener dólares relativamente líquidos o traer inversiones, o a futuro, digamos, adelantar sus inversiones para llenar este vacío. Acá la gran pregunta que hay de fondo, que se lee entre líneas, es que el gobierno no tiene los dólares y no está teniendo la forma de contenerlo. Entonces es una situación de que vamos hacia un año electoral, asomándonos a un gobierno que no tiene dólares, básicamente para enfrentar los próximos pagos, no solo de las deudas que tiene, sino hasta inclusive el gasto corriente. Ahora, bueno, hasta ahí la primera parte de la entrevista con el consultor en economía, Pablo Bolino. Después vamos justamente a completarla ya en el último bloque, donde se estará analizando más en profundidad tema de inflación, tema reservas, tema precios y salarios, ¿no? Tantas cosas que nos interesan a los argentinos y sobre las cuales necesitamos informarnos. Por ejemplo, a través de este programa. Así que aquí en Canal 4 Teleare de San Martín, vamos a una nueva pausa y ya volvemos. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Esta selección nos hizo volver a creer. Nos demostró que no hay imposibles, que siempre hay un camino, que los sueños están para cumplirse. Con YPF, sponsor oficial de la selección argentina, cumplí el tuyo de viajar a Qatar con un acompañante. Bajate la app YPF, registrate y ya estás participando. Cada compra con la app suma chances. YPF, en este suelo hay fútbol. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Doctor Alejandro Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Para comer bien rico,
Drugstore Apetito. Avellaneda 2126. San Martín. Abierto las 24 horas. Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. Cuarto y último bloque en el Enfoque Provincial TV. Vamos entonces a completar la entrevista con el economista Pablo Bolino. Yo te hago esta pregunta. Esa es la situación de fondo. Te hago esta pregunta, porque si ingresan los 5.000 millones que dice Massa, más esos 4.000 al menos que estaba anunciando entre Massa y Alberto Fernández, son 9.000 millones, ¿eso tampoco alcanza? No, alcanza hasta diciembre, que es la parte de gastos y vencimientos. ¿Hasta diciembre del año que viene? De este año. ¿De este año? De corto plazo. Pero no me estás haciendo una broma. No, de este año. Por eso el apuro y la emergencia de la situación es que cómo hacemos para este año. Porque la otra parte del año es que el primer semestre tenés la liquidación de la soja, de todo lo que están cosechando. Entonces vos tenés los primeros semestres habitualmente. Es cuando más entra. Hay ingreso, claro, hay ingreso de dólares. Pero ¿cuál es el otro tema? Hay un tema, un factor de la naturaleza, que está dando el fenómeno de la Niña, que es un fenómeno de sequía, donde hoy lo estamos viendo con bajante del río Paraná, problemas en algunos lugares, más bueno, todo esto genera que al agro le va a tener menos agua, entonces la probabilidad de que coseche lo mismo o más o igual que antes va a ser menor, entonces la probabilidad de que entren divisas, no solo por el contexto político-económico que condiciona, sino que va a producir Argentina menos, en un contexto de que la economía se está ralentizando, está más o menos levantando un poco para la pandemia y demás. Pero el tema es que tenemos un problema que vamos a vender menos productos que antes porque no tenemos productos, básicamente por este fenómeno de sequía. Terrible. Que todavía es un imponderable. Y entonces enfrentamos un doble problema, a corto plazo de los dólares y a mediano plazo. Y en el medio vos tenés, el año que viene es año de elecciones, hay que ver si hay paso o no hay paso el año que viene, y ya te queda el segundo semestre aterrizando con lo que te queda para ver quién agarra el nuevo gobierno, si es el oficialismo o la oposición. Claro, y en este marco yo te quería preguntar por este blanqueo que intentan hacer de dólares y demás, que no queda muy en claro. Yo creo que primero es una cachetada para la gente que ha pagado impuestos, porque acá vos lo que estás haciendo es, le das un beneficio a gente que nunca pagó, o que en ciertas condiciones no pagó una parte. Entonces, y mi pregunta es, ¿qué ejemplo se le da como Estado o a quién se le hace cumplir la norma si hay gente que ha pagado siempre? Entonces la pregunta primero es esa, como un lado. Después otra vez, estos blanqueos se han ido haciendo a lo largo del tiempo, algunos son más recurrentes que otros, después el otro es el efecto es que lo que te hacen es pagar menos impuestos, nada más, pero hay que ver si la gente le alcanza eso para traer la plata que tiene afuera o no la tiene. Claro. Esa es la discusión. Digo, hoy Argentina no está en tantos dólares por esta situación de que no sabemos si entras dólares y qué sacás. Sacás pesos, patacones, bonos reperfilados, no se sabe qué se saca. Entonces el gran problema es, de esa incertidumbre se traslada a la economía real, de que la gente no invierte porque no sabe en qué moneda se va a terminar transformando lo que hoy pone. Oportunidades en Argentina hay un montón, tanto internas como generar productos que el mundo demanda. Está clarísimo, generar alimento y energía y minería es lo que el mundo demanda, y economía y conocimiento. Está claro que si Argentina no se sube a ese tren, se queda fuera del mundo. Argentina en las condiciones tiene la cuarta reserva más grande de litio del mundo, junto con Bolivia. Tiene la tercera o cuarta reserva más grande del mundo de shale oil, vaca muerta. El campo es uno de los graneros del mundo. No recuerdo ahora qué posición está, pero es un gran exportador de los commodities que demanda el mundo. Tenemos 3-4 condiciones muy relevantes. Tenemos unicornios en Argentina, o sea, de empresas de servicios que compiten a nivel mundial. Hay condiciones para poder salir. El tema es que esas condiciones traban un poco con lo que se quiere hacer localmente. Todavía, hasta el día de hoy, no sabemos quiénes van a tener subsidio a las tarifas y quiénes no.
Porque primero te dicen que va a salir, después que te puedes anotar, después que no te puedes anotar, después que te dan prórroga, después que si te anotas no puedes comprar dólares. Claro. Después ahora hay un tema con lo que son subsidiados por agua, que es AISA, que el subsidio está de hecho realizado por la empresa, te lo da aunque vos no lo quieras. Entonces la gente que tiene subsidio de AISA no puede comprar dólares. Entonces, claro. Y todavía hasta el día no sabemos quién va a pagar de tarifa ni cuánto va a pagar. Es el cepo, pero escrito de otra manera. Sí, a ver, está claro que lo que hay acá es un gran problema de falta de dólares, que no saben cómo hacer para conseguir dólares. Por un lado, para no gastar más, o sea, hacer una economía de lo picapiedra, de no sacar un dólar más y ver cómo generan más dólares. El tema es que esta situación, en un contexto de incertidumbre política plena, digo, porque una sola persona, en este caso Massa, no va a salvar a la economía, ni va a salvar el país, necesita un conjunto de decisiones. Porque también lo que negocia Massa, que aplaude y se sienta con el FMI, parte de la misma coalición gobernante, le tira piedras o está en contra, o le quiere hacer, o salirse del bloque, más cuestiones. En conclusión, entonces, no está clara esa sintonía de la conducción política, cuál es la situación final. En conclusión, esto es un plan no para durar, sino aguantar y pocos meses. Es un plan aguantar hasta corto plazo. Para mí es arrimar el bloque, que sea la crisis lo menos fuerte posible, para arrumbar, pasar el río, digamos, después de la tempestad, tener la fragata, digamos, a vela, la balsa a vela y ver cómo llegamos hasta el otro lado del río. Porque te venden no hay más margen. Claro. Por otro lado, digo, no habría más margen para hacer otra cosa diferente tampoco. Porque no tenés las condiciones y el tiempo que te dé para generar algún tipo de impacto en la economía que cambie la expectativa de la gente. Creo que ese es un poco el fuerte. O sea, no hay un shock semejante o tan relevante que pueda implicar cambiar las condiciones de la economía actuales o en el mediano plazo. Ya están hablando algunas encuestas de que el oficialismo está viendo menos de 20%. Hay una imagen negativa tanto de el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía, de alrededor del 70%. Entonces, son situaciones que por más que tengan una varita mágica, la gente descree. Entonces, esa cuestión de política y demás pasó una cuestión ya de acciones. Cuando la gente ya toma acciones de postergar opciones de consumo y de inversión hacia más adelante, ante la incertidumbre, algunos porque no llegan a fin de mes y otros porque deciden postergar sus decisiones de consumo e inversión, te genera que se resiente la economía. Entonces, tiene que haber un cambio de expectativas muy grande o muy importante para que se pueda dar ese cambio, que implique que la gente vuelva a querer invertir. Claro. En este marco, y con esto cerramos el diálogo, la inflación estimada del 60% que dice el presupuesto que entró al Congreso, está más con la fantasía que con la realidad. Es un dibujo totalmente, ¿no? Y me parece tampoco serio plantearlo y discutirlo, no tiene punto lógico. Ya estamos hablando de estimaciones del REM, que es el relevamiento de expectativas de inflación que genera el Banco Central, que están hablando ya del 95%, hace menos de un mes, hace 3 semanas. O sea, cuando se complemente, se confirme la inflación este mes, ya va a dar arriba del 100% la inflación en los próximos 12 meses. Y aparte de esto, ya te da aparejado que ya tenés niveles de actualización por inflación de algunas propuestas sindicales que ya van más del 70%. Entonces se convalida ese nivel de inflación. Y mi pregunta es, no es que eso va hacia ese camino, sino que no están haciendo nada para que no pase. Entonces la acción, acá se plantea que se confirma lo que se piensa. Entonces, esta espiral inflación-precio lo terminan convalidando, no hay nadie que actúe en contra de eso. Entonces no creo que haya algo que desincentive ese plan de acción o ese camino, básicamente. Claro, y en este marco, y lo último es, por ejemplo, acá en provincia están fijando un incremento del 72%, lo están celebrando con bombos y platillos, pero yo creo que va a sobrepasar y mucho el ajuste salarial, la inflación interanual. Sí, 72% sí es para el mes que viene o el otro, pero después faltan varios meses hasta llegar al fin de año, que puede ser una eternidad, y después falta todo el año que viene, año eleccionario, y además. Claro. También de año eleccionario lo que quiere la gente es tener más ingreso real, o sea que su ingreso aumente más que la inflación. Entonces termina siendo una pelea entre la inflación y el salario real que no sé quién la va a terminar pagando, porque el ajuste fiscal que está planteando el gobierno nacional recortando partidas por todos lados, en algún lado termina ajustando en las provincias también. Claro, y acá la discusión es, bueno, mira, yo tengo que ganar en mi distrito, hagamos lo que pueda y fíjate cómo me ayudás. Entonces van pasando la plata hacia arriba, hay una irresponsabilidad fiscal a nivel provincial para poder ajustar el presupuesto en función de eso. Pero bueno, es un poco esa, lamentablemente, esta situación. Perfecto, nos aclaraste muchísimo el panorama. Pablo Bolino, economista y consultor, muchas gracias. Gracias, Martín, cuando quieras a disposición. Un saludo grande. Un abrazo entonces a Pablo Bolino, economista y consultor. Esto fue todo por hoy, esto fue todo aquí en el Enfoque Provincial. Recordá,
vos y yo tenemos una cita los martes entre las 18 y las 19 horas en Canal 4 Teleaire de San Martín. Estamos llegando entonces para una gran parte del conurbano, incluyendo el distrito de San Martín, con los amigos de 3 de febrero y de Vicente López. Si no nos podés sintonizar directamente por la señal de aire, lo podés hacer por internet en la página www.canal4teleaire.com.ar. Nos vamos a encontrar entonces el próximo martes a partir de las 18 horas.